Hola, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en una nueva clase de sujeto con discapacidad intelectual. Estamos llegando al final, ustedes saben que ya nos quedan muy poquitas clases, así que bueno, estamos haciendo un reajuste de algunos temas. Así que bueno, les voy a pedir sí que por favor vayan concluyendo con el trabajo de los certificados de discapacidad, ya algunos me lo fueron mandando. Cualquier duda en relación a eso me escriben. Y lo vamos viendo. Pero bueno, la idea es hoy avanzar un poquito y poder abordar lo que es el concepto de discapacidad intelectual. Ya vimos, bueno, cómo se considera la discapacidad para el modelo social, para el modelo socioecológico, vimos todo este concepto de la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, las distintas categorías, ¿no?, de las estructuras corporales, el funcionamiento y cómo esto se relaciona en relación a las actividades y la participación, lo que puede realizar la persona, ¿no?, en el contexto en el que se tiene que desenvolver. Y un poco en base a todo ese andamiaje conceptual de cómo se considera la discapacidad para la Organización Mundial de la Salud, para los estándares internacionales que son los que se utilizan en Argentina para la clasificación de la discapacidad, en relación a ese marco conceptual es que se realiza la última definición de la discapacidad intelectual. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en el primer cuatrimestre la historicidad del concepto de discapacidad intelectual, cómo venía, cómo empezó a llamarse, ¿no? Primero en el modelo, en el modelo de prescindencia era básicamente considerada un tipo de demencia, no había distinción. Luego con el modelo médico, en el modelo rehabilitador, se empieza a hablar de algunas clasificaciones en relación primero a la debilidad mental, a la deficiencia mental, y posteriormente el concepto de retraso mental, ¿no? Perdón que estoy ubicando la luz para que se me vea un poco mejor. El concepto de retraso mental, ¿no? Que es bien un concepto del modelo médico, del modelo rehabilitador, basado, digamos, básicamente en la medición del coeficiente intelectual y con estas clasificaciones, ¿no? Moderado, profundo, moderado y leve. Bueno, toda esta historia que fuimos recorriendo en el primer cuatrimestre. Bueno, de esa historia venimos, ¿no?, en el concepto de la discapacidad intelectual, y fíjense cómo todavía hay tantos de esos conceptos que continúan instalados y se siguen utilizando, ¿no?, en relación a este tipo de clasificación como moderado, leve o profundo. Bueno, entonces, venimos de un poco de esta historia de cómo de cómo se venía nombrando la discapacidad intelectual, y bueno, en el marco de la convención y de todos estos avances es que en el 2010, ¿se acuerdan que fuimos viendo también cómo la Sociedad de Discapacidad Intelectual de Estados Unidos fue la que fue dando los distintos nombres, ¿no?, a lo largo de la historia? Así que bueno, les voy a compartir pantalla para trabajar. Vamos a trabajar con un texto de Verdugo Alonso y Sherlock, que son dos autores que son los teóricos más importantes que hay en el tema de discapacidad intelectual, que son de España, no son de Europa. Voy a compartir pantalla, así podemos ver este Power. Ay, esperen que está muy adelante. Bueno. Bien. Este es el texto que yo se los voy a subir en el Drive, digamos, últimos avances en el enfoque y concepción de las personas con discapacidad intelectual, que es del año 2010, por eso les decía que es un material que está bien fresquito posterior a la convención y que tiene un poco también todo este andamiaje, ¿no?, tanto de la convención como de la clasificación internacional del funcionamiento que estuvimos viendo de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, como les decía, ¿no?, estuvimos viendo un poco esta asociación americana, ¿no?, que fue en su momento de deficiencia mental, después cambió el nombre a Asociación Americana de Retraso Mental, y después, posteriormente, se cambió también su nombre, volvió a cambiar con esto de lo dinámico que es, ¿no?, en materia de discapacidad, se llama Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, y esta definición es del año 2010, ¿no?, lo que no implica que
puedan surgir nuevas, ¿no? Así como a lo largo de la historia esto fue cambiando y fue evolucionando, se espera que también esto pase, ¿no? Porque, bueno, por suerte las sociedades avanzan, la ciencia y el entendimiento de las cuestiones humanas va avanzando y esta es la última, por lo menos al 2010, que es la que todavía está vigente, ¿sí? Por eso le llamamos discapacidad intelectual. Y esto es un poco también en relación a todas las discapacidades, ¿no? Cuando hablamos, nos decimos una persona con discapacidad sensorial, con discapacidad motora, con discapacidad intelectual, sí, con discapacidad visual, ¿sí? Es un poco la manera en la que a partir de la convención se nombran a todas las discapacidades, ¿sí? Bien, en relación básicamente a la discapacidad intelectual, aleja, digamos, ¿no? La concepción de la discapacidad intelectual como un rasgo de la persona, que es bien algo típico del modelo médico, ¿no? Un problema de la persona tenía un retraso en relación al estándar normal, ¿no? ¿Recuerdan que esto lo vimos? Bueno, en esta concepción nos alejamos, digamos, de pensarlo como un problema de la persona, y para plantearlo desde el modelo ecológico y contextual, es decir, ese sujeto en un contexto en relación a dónde vive y a cuál es el contexto social y familiar, por eso lo ecológico, ¿se acuerdan los distintos círculos que rodean a la persona, ¿no? Bueno, en el cual la concepción se basa en la interacción de la persona y el contexto. Y acá en esta parte, en esta palabra de la interacción es donde, bueno, nos remitimos también a lo que dice la convención, ¿no? Que la discapacidad surge entre un sujeto con una deficiencia y las barreras, ¿no? En esa interacción es donde surgen la discapacidad. Bueno, en este caso acá vemos cómo también en la interacción del sujeto con el contexto es donde aparece la discapacidad intelectual, donde se puede verificar. Bien, hay tres cuestiones básicas que vamos a trabajar en esta clase, tres conceptos significativos en relación a la discapacidad intelectual. Uno es, bueno, básicamente el modelo socioecológico de la discapacidad. Otro es el 2, la explicación multifactorial de la etiología de la discapacidad, es decir, cómo surge la discapacidad. Ya esto lo estuvimos viendo un poco en alguna clase en relación a cómo surge, a cuál es el origen, ¿no? El origen etiológico de la discapacidad intelectual. Y el tercer punto es la distinción entre una definición operativa y otra constitutiva, que en este texto trabajan como estas dos definiciones que ahora vamos a tratar de explicarlas. ¿Sí? Bien, vamos al punto 1, que es el modelo socioecológico de la discapacidad y la discapacidad intelectual. Para recorrer básicamente algunos puntos de lo que plantea el texto, en principio lo que plantea es que, bueno, que esto que les decía antes, que se abandona el concepto del defecto centrado en la persona, es decir, ya no estamos analizando el sujeto en relación a un criterio normal, si bien hay algo de esto que ahora lo vamos a ver. Por otro lado, ejemplifica la interacción entre la persona y su ambiente. La discapacidad intelectual surge del desajuste, ¿no?, entre las capacidades de la persona y las demandas del ambiente, por eso es tan importante esto que hablamos recién de la interacción, ¿no?, entre el sujeto y su ambiente, el sujeto y el contexto, ¿no?, que eso es algo bien típico del modelo social. Bueno, se centra en el rol que los apoyos individualizados pueden desempeñar en la mejora del funcionamiento intelectual individual. Digamos, y esto es clave, ¿no? Pensar en los apoyos o en la eliminación de las barreras para que ese funcionamiento humano, ese funcionamiento intelectual, esa persona pueda desarrollarse adecuadamente. Digamos, para qué la clasificación tiene que servir para eso, ¿no? Para ver cómo ese sujeto en ese contexto puede mejorar su situación. Por eso alejamos también esta cuestión del diagnóstico como la etiqueta o el diagnóstico como lo que define a la persona, sino por el contrario, el diagnóstico es un punto de partida, tiene que ser, ¿no? Decir, bueno, esta persona tiene estas características, esta condición, y para dónde planifico, para dónde, digamos, evalúo, digamos, cómo mejorar la situación de este sujeto. Y por último, bueno, él permite buscar la identidad de la discapacidad, digamos, ¿no? Que la persona pueda, esto que algo también hablamos en otra clase en relación al empoderamiento del sujeto de su condición, ¿no? Dejar de ver a la discapacidad como un sufrimiento, como una carga social, como un problema,
y pensarlo, bueno, como que la persona se pueda empoderar de esa condición, porque eso lo define como sujeto, como tal en este mundo, y que pueda, ¿no? Empoderarse, ¿no? Hacer su identidad, construir su identidad en torno a esta condición. Por eso hablamos del, bueno, de la autoestima, del bienestar, del orgullo, de buscar la causa común, cuáles son las alternativas políticas de superación a esa situación, ¿no? Y el compromiso en la acción política, ¿no? Así como la convención surgió a partir de un movimiento de derechos humanos muy importante, el movimiento de vida independiente, bueno, las transformaciones sociales tienen un gran componente de participación y de compromiso, ¿no? Y de personas que se cargaron las luchas al hombro y que lograron reivindicaciones y derechos, ¿no? Y claramente el colectivo de la discapacidad es un ejemplo de eso, por eso es súper importante esta parte del empoderamiento de los sujetos en su condición. Bueno, el punto 2 de esos 3 que vamos a ver hoy es esto de la explicación multifactorial del origen de la discapacidad intelectual, digamos, los distintos factores que pueden intervenir. ¿Se acuerdan que vimos que más del 80% de la discapacidad intelectual no tiene origen, no hay una causa determinada de por qué esa persona tiene determinada discapacidad intelectual? No es como, bueno, no hay ningún estudio clínico que uno, bueno, una maquinita que uno ponga la persona y diga, bueno, tiene tal característica o tal condición o tiene tanta discapacidad intelectual. Por eso es tan difícil también todo lo que tiene que ver con la clasificación, con el nombrar, con con esto de las clasificaciones, ¿no? De los títulos, de los diagnósticos, porque al no haber un origen certero, bueno, todo tiene que ver con la observación de la persona, con observar sus conductas y compararlas con otros, ¿no? Con el contexto y ver si esa persona actúa de la misma manera o no. Entonces ahí es donde empiezan también, como desde el modelo socioecológico, estas cuestiones se empiezan a determinar. Bueno, acá lo que nos dicen es que hay múltiples factores que pueden dar origen a la discapacidad intelectual. Algunos pueden ser determinantes y otros no. Esto también algo lo vimos, pero lo repasamos en relación a, bueno, primero los factores prenatales, es decir, antes del nacimiento, y es donde aparecen algunas causas que pueden ser biomédicas, como las genéticas, orgánicas o metabólicas. También puede haber factores sociales, la pobreza, la malnutrición, la violencia. También puede generar problemas en el crecimiento de ese feto y eso puede terminar en discapacidad intelectual. El tema conductual, ¿no? El consumo problemático de drogas, las madres o padres chicos, digamos, de adolescentes o inmaduros, que eso también puede traer aparejado algunos problemas en el desarrollo educativo, ¿no? La falta de oportunidades educativas, la falta de conocimiento, la falta de conocimiento de algunas cuestiones puede ser un factor también que en el anterior al nacimiento de ese niño o niña puede ser una causa de la discapacidad. Hablando de los factores de riesgo perinatales, que son los que se dan en el momento del nacimiento, dentro de lo biomédico podemos tener prematurez, es decir, niños que nazcan antes de tiempo, hipoxia, que es la falta de oxígeno al nacer, distintas alteraciones que se pueden dar en el momento del parto, digamos, desde falta de oxígeno, bueno, que sería la hipoxia, bueno, poder no sé, consumir, tragarse el meconio, mala praxis al momento del nacimiento, ¿no? En relación a lo social, bueno, la falta de cuidados, de la madre, pero también de las instituciones, esto del maltrato institucional, de la violencia que puede haber, violencia obstétrica también. En relación a lo conductual, bueno, el rechazo, ¿no? Puede haber el rechazo de la madre, el abandono, puede ser causa, y en lo educativo la falta de atención médica también. Y después los factores de riesgo postnatales, es decir, posteriores al nacimiento. En relación a lo biomédico puede ser el daño cerebral o la malnutrición, puede generar discapacidad intelectual. En relación a lo social, falta de estimulación, pobreza, distintas enfermedades que pueden causar daños intelectuales. En lo conductual, el abuso y el abandono y la violencia, bueno, fíjense cómo esto en todo lo que es conductual y social puede generar, ¿no? Originar discapacidad intelectual.
Y en lo educativo, retraso en el diagnóstico, servicios inadecuados, bueno, falta de estimulación, todo esto, bueno, puede ser también causa de la discapacidad. Fíjense cómo la mayoría, excepto lo biomédico, el resto de los factores de riesgo no, no son detectables a nivel médico, ¿no? Y esto también es importante traerlo porque, bueno, muchas veces se centra la cuestión en lo médico, lo médico hegemónico, y estas discapacidades tienen que necesariamente tener otras miradas para el diagnóstico de psicólogos, de terapistas, de trabajadores sociales, ¿no? Una multidisciplina para el diagnóstico es fundamental para poder tener esta mirada más amplia, porque si no muchas veces lo médico hegemónico rechaza estas otras características o factores que pueden ser de riesgo y se centra exclusivamente en los valores médicos, en los valores orgánicos, en las cuestiones, en los estudios de imágenes, y descartan estos otros factores que pueden ser determinantes a la hora de diagnosticar, ¿no? Y hay malos diagnósticos, hay subdiagnósticos, por ahí recién avanzado en la escuela se detecta alguna dificultad en el aprendizaje y a partir de ahí uno se empieza a indagar y se empieza a detectar, ¿no? Chicos grandes que nunca tuvieron ningún diagnóstico y bueno, muchas veces a los médicos se les escapan estas otras miradas, ¿no? Por eso es importante la interdisciplina también. Bien, y para ir al tercer punto, que este es bastante largo, que en relación a estas dos definiciones, ¿no? Que yo les decía que existen que nos plantean acá en el texto, ¿no? Una definición operativa y una definición constitutiva. Vamos a empezar por la definición operativa, que es como lo más sencillo para entender, que es como la definición más práctica, ¿no? Por eso es operativa, es un poco la que se utiliza para definir qué es la discapacidad intelectual, pero que tiene algunas cuestiones que ahora las vamos a ver. ¿Qué nos dice qué es la discapacidad intelectual? Para la definición de discapacidad intelectual, 2 puntos, esta es la definición de lo que es discapacidad intelectual, son limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años. Ahora vamos a repasar un poquito qué son estos conceptos de funcionamiento intelectual y conducta adaptativa, para poder entender un poco de qué estamos hablando, ¿sí? Pero esta definición, bueno, funcionamiento intelectual son todas las habilidades propiamente intelectuales, ¿no? El razonamiento, la planificación, el entender lo abstracto, el entender el doble sentido, todo lo que tiene que ver con el poder memorizar, digamos, todo lo que tiene que ver con la capacidad de abstracción, todo lo que tiene que ver con básicamente la actividad estrictamente intelectual, que esto, bueno, lo vimos también un poco cuando describíamos, ¿no? Las funciones en el certificado de discapacidad. Y por otro lado, la conducta adaptativa tiene por un lado el complemento de lo que sería, por ejemplo, la lectoescritura, ¿no? Todas las conductas que aprendemos para vivir en un contexto, ¿no? Aprendemos lectoescritura, aprendemos un lenguaje, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a entender al otro, aprendemos a escribir, y después todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, ¿no? Aprendemos el valor del dinero, aprendemos a manejar dinero, aprendemos a cruzar la calle, aprendemos a viajar en colectivo, todas esas conductas que son aprendidas en un contexto social determinado, y que hacen que nos podamos desenvolver en este medio, ¿no? Si a cualquiera de nosotras, criadas acá en la provincia de Buenos Aires, nos lleva, no sé, a la India o al desierto, hay un montón de conductas que no vamos a tener de adaptación a ese medio y que vamos a tener que desarrollar. Bueno, esa capacidad de desarrollar adaptación al contexto sociocultural y económico de cada lugar es esto que hablamos de la conducta adaptativa, ¿no? Bueno, esos dos son básicamente los dos conceptos, ¿no? Funcionamiento intelectual y conducta adaptativa, que hacen a la definición de la discapacidad intelectual. Y por supuesto, como dice ahí, aparece antes de los 18 años, es decir, que es diagnosticado en la infancia y hasta la adolescencia. Ahora bien, esta definición de la discapacidad intelectual tiene 5 premisas, dicen acá los autores,
que son como, bueno, está bien, esta es la definición, pero hay 5 cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? No es que yo tengo esta es la definición y listo y ya está, y es tajante, sino que hay 5 peros, entre comillas, o 5 premisas que hay que tener en cuenta y que forman parte de esta concepción de cuál es la definición de la discapacidad intelectual. La primera premisa, y son súper importantes, la primera premisa nos dice que las limitaciones en el funcionamiento se deben comparar y considerar en el contexto de ambientes comunitarios típicos en edad y cultura. ¿Qué quiere decir con esto? Este ejemplo que les decía recién. Yo puedo comparar un niño de Buenos Aires con otro niño con las conductas adaptativas y las funciones intelectuales de otro niño en el mismo contexto, ¿no? Lo puedo comparar un chico de la montaña, del norte, del sur, con otro que está en la ciudad, ¿no? Por eso, digamos, o de cualquier otro lugar del país. La comparación o el estándar para poder determinar si hay alteraciones en el funcionamiento de una persona, lo tengo que comparar con otro niño, otro sujeto, en un ambiente similar, comunitario y en edad y en cultura de quien estoy evaluando, ¿sí? La segunda premisa, que es tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística, que tiene que ver un poco con la primera, ¿no? De poder pensar cuál es el origen de ese niño, de dónde viene, ¿no? Digamos, podemos pensar en un ejemplo, no sé, una familia que es migrante, que está acá, no sé, de Bolivia o de África, y ese niño, digamos, tiene algunas dificultades en la adaptación, en el funcionamiento intelectual y algunos indicios de que puede haber una discapacidad intelectual. Yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Si toda su familia viene de otro país y habla otro idioma y hay dificultades lingüísticas para que ese niño pueda estar expresándose, bueno, tengo que tener en cuenta eso, ¿no? Esto que le decía antes de las múltiples miradas en relación al diagnóstico, ¿no? Esto es súper importante. En la tercera premisa dice que las limitaciones en todas las personas, las limitaciones coexisten con capacidades. Entonces es importante decir todo, digamos, detallar lo que la persona no puede, pero básicamente, fundamentalmente lo que sí puede, cuáles son sus capacidades. ¿Sí? Digamos, no nos sirve de nada describir solamente las limitaciones o lo que no puede. Y esto también llevado a la escuela es súper importante, ¿no? Que yo se los remarco siempre, no solo decir o marcar lo que ese alumno no puede, sino fundamentalmente todo lo que sí puede, porque para eso nos sirve el diagnóstico, ¿no? Para poder decir cuáles son los sí, las capacidades y desde ahí poder eh, compensar aquello que por ahí no puede o le cuesta. La cuarta premisa nos dice, habla de describir las limitaciones, que describir las limitaciones sirve para determinar la necesidad de apoyo, si tiene que ver con lo anterior, ¿no? Bueno, yo voy a describir las limitaciones y las capacidades, y de las limitaciones de ese sujeto a mí me sirven para poder determinar sobre qué aspectos necesita apoyos esa persona, ¿sí? Si, por ejemplo, yo, digamos, describo que este sujeto tiene dificultades en la comprensión, en el uso del dinero, bueno, ¿qué apoyo va a necesitar para poder compensar esa dificultad, ¿no? Entonces, acá el rol de los apoyos es fundamental, y tiene que tenerse en cuenta a la hora del diagnóstico, ¿no? Bueno, a mí me tiene que servir para poder determinar qué apoyos va a requerir esa persona. Y la quinta premisa dice que sostener a largo plazo los apoyos personalizados apropiados, a largo plazo la vida de la persona va a mejorar. Y esto es súper importante, ¿no? Porque fíjense qué importante que es describir las limitaciones, describir las capacidades, sobre las limitaciones describir cuáles son los apoyos que necesita y garantizar que esos apoyos se sostengan a largo plazo, ¿no? Con acceso a terapias, con acceso a recursos, que esa persona pueda tener lo que necesita, esos apoyos adecuados a largo plazo van a mejorar el pronóstico. Por eso el diagnóstico también es una categoría dinámica y tiene que servirme como punto de partida para que, bueno, a partir de ese diagnóstico, todo lo que puedo mejorar y todo lo que puedo lograr hacia adelante. No es un techo ni un rótulo que ahí se queda, sino que sirve de punto de partida para un montón de cuestiones hacia adelante para mejorar las condiciones y la vida de ese sujeto. Bien,
Los criterios diagnósticos, como veíamos en la definición, por un lado el funcionamiento intelectual que se mide con el coeficiente intelectual, esto no varió, digamos, el coeficiente intelectual sigue siendo un estándar para medir. Se considera que es por debajo de 70 del coeficiente intelectual. La conducta adaptativa, digamos que es todo esto que decía recién, bueno, estas habilidades que desarrollamos para poder adaptarnos en el medio que nos toca vivir y a convivir, digamos, en sociedad. Ahí los criterios serían que haya por lo menos 2 desviaciones por debajo de la media, ¿no? En cuestiones conceptuales, sociales o prácticas. Es decir, no es una persona que por ahí tiene dificultad de comprensión o de expresión, y que además, bueno, por ejemplo, bueno, no puede, tiene dificultades en la lectoescritura, o tiene dificultades para manejarse sola en la calle, no puede viajar, bueno, hay por lo menos 2 criterios tienen que estar por debajo del estándar de la media. Y por último, en cuanto a habilidades adaptativas, la puntuación general en una medida estandarizada de habilidades conceptuales, sociales y prácticas, ¿no? Ahí, bueno, es una puntuación general donde se evalúan todas las habilidades y digamos, se evalúa, digamos, se observa el sujeto y se evalúa cuál es en qué situación se encuentra esta persona. Esto igual es algo muy, para que lo sepan muy por arriba, porque eso es algo muy exclusivo médico, digamos, pero para que entiendan un poco cómo se construye el concepto. Y bueno, como les decía, en el punto 3 había 2 definiciones, ¿no? La definición operativa y la definición constitutiva. La definición operativa es la que les conté recién, que es como la más práctica, y la definición constitutiva, que define el constructo en relación con otros constructos, digamos, y con otras definiciones, y dice, la definición constitutiva de la discapacidad define la condición en términos de limitaciones en el funcionamiento humano, implica una comprensión de la discapacidad consistente en una perspectiva multidimensional y socioecológica, y subraya el rol significativo de los apoyos individualizados, ¿no? Y el rol de estos apoyos a largo plazo para el funcionamiento humano. Entonces, bueno, acá, si bien básicamente hablamos de lo mismo, del funcionamiento intelectual, de las conductas, ¿no? Esta definición se complejiza un poco, si bien hablamos de lo mismo, pero bueno, habla de cómo se construye, ¿no? Ese concepto del funcionamiento intelectual y de las conductas, ¿no? Y tiene un poco estos 3 puntos, ¿no? Y vamos a repasar un poquito esto para tratar de comprenderlo un poquito. Porque bueno, dentro de esta definición constitutiva, vamos a hablar del modelo multidimensional del funcionamiento humano, ¿sí? Repaso así rápido, hablamos de que la discapacidad intelectual, venimos de antes, ¿no? De que el tema del funcionamiento, ¿no? La clasificación internacional del funcionamiento, hablamos de eso, ¿no? De la funcionalidad del sujeto, de la función, de ese sujeto funcionando en un ambiente y en un contexto, ¿sí? Entonces, bueno, acá hablando de discapacidad intelectual vamos a hablar de un modelo multidimensional del funcionamiento humano, que es lo que nos sirve para poder analizar cómo se da en cada sujeto la discapacidad intelectual. Y acá en el texto nos plantean este esquema conceptual del funcionamiento humano, con estas 5 con estos 5 componentes, con estas 5 dimensiones, que son las habilidades intelectuales, que ya hablamos recién un poco de qué se tratan, que es la capacidad mental general, que incluye razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia, ¿no? Todos esos son consideradas habilidades intelectuales.
Después la segunda dimensión es la conducta adaptativa, y acá hablamos del conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que se han aprendido y se practican las personas en su vida cotidiana, esto que decía en relación a adaptarse al medio, adaptarse a la vida en sociedad, al entender los códigos sociales, a entender qué tengo que hacer, cómo me voy a vestir para agradar, qué elecciones voy a tener, qué música me va a gustar, cómo hago para moverme en sociedad, para trasladarme, para trabajar, para comunicarme y demás. La tercera dimensión es la salud, que hablan de un estado de salud de completo bienestar físico, mental y social, que es un concepto integral de la salud. Y por último, bueno, dos más, participación, en la dimensión de participación que habla, bueno, del desempeño de la persona en actividades reales, en ámbitos de la vida social, que se relaciona con su funcionamiento en la sociedad. La participación se refiere a roles en el hogar, en el trabajo, en el ocio, en la vida espiritual, en las actividades culturales, digamos, de qué manera ese sujeto participa de la vida social, cultural, política de su comunidad, ¿no? Que pueda votar, que pueda ir al teatro, que pueda salir, que pueda desarrollarse como un sujeto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con participar de la vida social. Y la quinta dimensión es el contexto, ¿no? Bueno, se dan cuenta que acá hay cuestiones que las traemos en relación a la definición de la discapacidad, de la clasificación internacional. Son estas mismas dimensiones, ¿no? Contexto, participación, salud, y bueno, y dentro de lo que sería el funcionamiento hablamos de habilidades intelectuales y conducta adaptativa, ¿sí? Dentro del contexto hablamos de las condiciones interrelacionadas en las que viven las personas, su vida cotidiana. El contexto incluye factores ambientales, por ejemplo, físico, social, actitudinal, y personales, ¿no? Por ejemplo, motivación, estilos de afrontar su situación, los estilos de aprendizaje, los estilos de vida, y todo esto que representa el ambiente completo de la vida de un individuo, ¿no? Algo que es tan importante para cada uno de nosotros. Todo lo que está en el medio serían los apoyos, ¿no? Que son los recursos y estrategias que se dirigen a promover el desarrollo de educación, intereses y bienestar, es decir, con qué elementos y apoyos va a contar este sujeto en relación a su condición, a la descripción de estas dimensiones, estas 5 dimensiones, qué apoyos va a necesitar para lograr un adecuado funcionamiento humano, pensando en el contexto de este sujeto, ¿no? Que tiene que trasladarse a tal lugar para ir a la escuela, bueno, siempre hablamos de todo esto contextualizado. Y es fundamental el tema de los apoyos, así como lo estamos viendo en educación, pensarlo a nivel general también. Un sistema de apoyos es el uso planificado e integrado de las estrategias de apoyo individualizadas y de los recursos que acompañan los múltiples aspectos del funcionamiento humano en múltiples contextos. Ejemplo de ello son los sistemas organizativos, incentivos, apoyos cognitivos, instrumentos, ambiente físico, es decir, bueno, un montón de elementos que puede tener ese sujeto para desarrollarse, digamos, en el medio en el que se tiene que desarrollar, y que por supuesto los apoyos van a tener en cuenta las limitaciones y fundamentalmente las capacidades, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos antes en relación a cómo se diagnostica. Que acá, bueno, repasando las dimensiones que más o menos se las fui comentando cuando las vimos, las 5 dimensiones, las habilidades estrictamente intelectuales, la conducta adaptativa, la salud en su más amplia expresión, la participación, las interacciones con los demás y los papeles sociales que la persona desempeña, el contexto ambiental y cultural en el que la persona se encuentra incluida. Bien, estas son las 5 dimensiones que hay que tener en cuenta de cada uno de los sujetos, y esto es absoluto, cuando vemos esto, es absolutamente individual y personal, no hay dos personas con el mismo diagnóstico, en este sentido. Por eso es importante que el diagnóstico sea una radiografía de cada sujeto, ¿no? Y de cada persona en particular. Bien, las bombardeé, voy a dejar de compartir, así. Bueno, les voy a subir el PowerPoint y el texto, básicamente apóyense en el PowerPoint porque es un resumen, lo hice bastante detallado para que quede como resumen del texto. Y bueno, en la clase que viene vamos a tratar de trabajar con algunos ejemplos para poder entender
la aplicación de esta parte que es un poco más dura, y bueno, si estuviéramos presencialmente pudiéramos hablar, pero bueno, les dejo el video y la clase que viene retomamos esto porque es importante que lo puedan comprender profundamente, porque es con lo que van a trabajar, ¿no? Es lo que define a sus alumnos. Así que es súper importante que esta parte la puedan, ¿no? Les vamos a dedicar, creo que no vamos a llegar a ver ningún otro tema más, pero es importante que puedan comprender esta definición, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda nos comunican, y listo, les mando un beso.